dosis es bajita, entonces hablamos de una cinética de primer orden, o si la dosis es muy altota, hablamos de una cinética de orden cero. Perdón, doctor. Pero, cuando la dosis es baja, ¿cómo dijo que se llamaba? decimos, ay, perdón. Decimos que la cinética de eliminación es una cinética de primer orden, o de orden 1. Y cuando la dosis del fármaco o la concentración plasmática del fármaco es muy alta, decimos que es de orden 0. Ok, gracias. Ahora, para entender un poquito más a qué se refiere y por qué ocurre eso, esa es la razón por la cual les pedí que se regresaran un poquito a cinética enzimática. Y efectivamente la cinética enzimática trata de determinar la velocidad que puede alcanzar una enzima. ¿Sí, vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Y el modelo que más utilizamos, no es el único modelo, pero el modelo que más utilizamos es el modelo de Michaelis-Menten. En el modelo de Michaelis-Menten se trata de evaluar la relación entre la velocidad inicial y la concentración del fármaco, ¿no? Así es que por eso, y para no hacernos bolas, voy a cambiar esto por fármaco. Cuando yo analizo esta relación entre la velocidad inicial, que se llama velocidad inicial porque es una velocidad que se mide a tiempos muy cortos, lo que yo voy a ver es que no hay una relación lineal. Es decir, esta velocidad no aumenta de manera indefinida, sino que la velocidad va disminuyendo conforme aumenta la concentración de sustrato. Es decir, lo que obtengo es una parábola. ¿Sí vamos bien? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Ahora, una parábola no es otra cosa más que una recta doblada, ¿cierto? Y la cuestión es, las líneas rectas tienen una pendiente constante. Y si se acuerdan de sus matemáticas de la secundaria, seguramente les dijeron que una recta se describe con una ecuación que es y es igual a mx más b. ¿Sí les suena familiar? Sí. Donde m es la pendiente. Qué letra tan horrible. La pendiente o la razón de cambio, la velocidad de cambio. Entre más inclinada hacia una recta, mayor es su velocidad. Una recta vertical tiene velocidad infinita, una recta horizontal tiene velocidad cero. Y entre esos dos extremos, pues están todas las inclinaciones posibles. B es una cosa que se llama
ordenada al origen. Y se llama ordenada al origen porque este eje, el eje X, es el eje de las ordenadas. Uy, ya no pinta. De las ordenadas. Este eje, el eje Y, es el eje de las... No, está mal escrito. Abscisas. ¿Sí todavía enseñan eso en la secundaria, chamacos? Sí, doctor. Ok. Entonces, básicamente yo puedo describir cualquier recta. Si yo describo su razón de cambio, su inclinación o su pendiente, como la quieran llamar, y digo dónde está ubicada con respecto a el eje de las Y. Ups, se las puse mal y nadie me corrige. Nadie me dice, oiga, el eje vertical... Están al revés. Exacto. Ordenadas está correcto. Lo que puse mal es la letra. El horizontal siempre es el de las X. Bueno, y en el fondo, esta parábola que nosotros acabamos de obtener, esta parabolita tan bonita, en realidad lo único que está pasando es que la velocidad de cambio no es constante. A diferencia de una recta, que siempre tiene la misma pendiente, en las curvas la pendiente cambia. Y lo que está ocurriendo aquí es que yo empiezo con una gran velocidad. Dejen cambiar de color. Yo empiezo con una gran velocidad. La velocidad empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir. Y eventualmente llega un momento en el que prácticamente se hace cero el cambio en la velocidad. Ya no va a haber un cambio en la velocidad importante. Entonces, bueno, este es el modelo de cinética enzimática, ¿no? Esta es la famosa ecuación de Michaelis-Menten y me permite relacionar la velocidad de una enzima con su velocidad máxima. Es decir, todas las enzimas son como un carro, ¿no? Un carro, aunque aceleres, llega un momento en el que vas a llegar a una velocidad máxima. Si es un bochito, pues será menor la velocidad. Si es un Ferrari, pues será mayor la velocidad máxima. Las enzimas también son así. Hay enzimas más rápidas y menos rápidas. Me permite correlacionar eso con la concentración del fármaco, ¿no? Acuérdense que aquí estamos hablando de la concentración del fármaco, arriba y abajo. Y esto lo correlaciono con una constante que se llama la constante de Michaelis. La constante de Michaelis lo que representa es una concentración de sustrato. Por eso está graficada en este eje, en el eje de la concentración del fármaco. Es la concentración del fármaco en el cual la velocidad de eliminación es la mitad de la velocidad máxima. Ahora, en realidad, la parte importante o la parte interesante de todo esto tiene que ver con que pensemos un momento qué nos está diciendo esta ecuación. Entonces tenemos velocidad máxima, concentración del fármaco, está constante, es decir, es un número que no va a cambiar para esa enzima y ese fármaco. Y de nuevo tenemos una suma más la concentración del fármaco. Para tratar de ver qué es lo que está pasando, vamos a pensar en dos casos extremos. ¿Qué pasa cuando la concentración plasmática del fármaco es muy bajita? Y después vamos a pensar qué pasa
cuando la concentración plasmática del fármaco es muy grande. ¿Sale? Sí, doctor. ¿Qué pasó, Daniel? Leí en una parte donde mostraban la velocidad máxima, que era básicamente, no es igual, pero básicamente similar a la cantidad de sitios activos que teníamos y a la constante de Michaelis, como la afinidad que tenemos por el sustrato, o bueno, por el fármaco. ¿Eso es correcto? Sí, lo interesante de todo esto es que Km es una medida de la afinidad. Porque si tú lo piensas, ya habíamos definido esta constante como la concentración de sustrato o de fármaco a la cual la enzima o el sistema enzimático alcanza la mitad de su velocidad máxima. Eso quiere decir que entre más afín sea un fármaco y su sistema enzimático, menor fármaco, menor cantidad de fármaco necesitas para llegar a la mitad de la velocidad máxima. Sí, gracias. Es como cuando vas caminando por la calle y de repente una muchachona te guiña el ojo, ¿no? Y dices, ay, qué muchachona tan guapa, y como te guiñó el ojo ya estás pensando en cuándo se la vas a presentar a tu mamá y todo eso, ¿no? Pero, ¿qué tal si en realidad, en lugar de que sea una muchachona o un muchachón muy guapo o guapa, es pues alguien que no te gusta, ¿no? Y te guiña el ojo. Pues no te va a producir la misma emoción, ¿cierto? Esa persona por la que eres afín, con poquito, te lleva a un medio de tu Vmax, ¿no? Pero una persona que no te gusta tanto, por la que no eres tan afín, tiene que hacer algo más impresionante para llevarte un medio de tu Vmax, ¿no? Llegarte con un consultorio dental o una cosa así, ¿no? Y entonces ahí sí ya te emocionarás. Y dirás, ah, esta muchacha no es tan mal partido, ¿no? Ok, entonces vamos a pensar qué está pasando aquí. Idealmente, yo tengo F arriba y F abajo. El problema es que tenemos distintas operaciones matemáticas. Lo de arriba es una multiplicación y lo de abajo es una suma. Pero, ojo, dijimos que la concentración del fármaco era muy pequeñita. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es tomar un número grandote, que es la Vmax, y lo estoy multiplicando por un número pequeñito. ¿Se afectan mutuamente? Sí, ¿no? Porque son diferentes. Claro. Entonces, si tú tienes tu 10 de farma, pero como me caíste mal, te digo, voy a multiplicar tu 10 por 0.1, que es un número chiquito. Resulta ser que ahora ya no tienes 10, ahora tienes 1 en farma. Entonces, número grandote por número chiquito afecta al número grande y al número chiquito. Pero ojo, en una suma no ocurre lo mismo. Comparativamente hablando, aquí abajito, KM es el número grande, pero ahora solamente le estoy sumando un número chiquito. ¿Se afectan? ¿Se afecta el número grande? No, no mucho. No. No mucho, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer una trampa. Como yo ya sé que KM no va a cambiar mucho cuando le sume F, porque F es muy pequeñito, yo puedo hacer la trampa de ignorarlo. Y parece ser que no hemos hecho gran cosa, pero sí hemos hecho un montón de cosas.
Nuestra gráfica, si ustedes se acuerdan de nuestra grafiquita inicial, mi gráfica comparaba velocidad contra concentración del fármaco, ¿cierto? Y les dije, velocidad es el eje de las Y y fármaco es el eje de las X. Entonces, en realidad esta B de aquí, lo que representa es Y. Ahora, toda esta expresión que está aquí, yo la puedo separar. Podría decir, para que esto sea más fácil, que Vmax entre Km está todo multiplicando a la concentración del fármaco. Vmax, como es una velocidad, es Y. Y Km, como es una concentración de sustrato, es X. Y esto está multiplicando a F, que es la concentración del fármaco, o sea, X. Hace ratito dijimos que Y entre X, la razón de cambio de Y entre X era la velocidad o la pendiente. Entonces, en realidad, lo que me está diciendo esto es que cuando la concentración de sustrato es muy pequeña, la ecuación se convierte en lo que ya conocemos como Y es igual a mx. La ecuación de una línea recta. ¿Por qué no aparece B? Se preguntarán ustedes, bueno, es que la ecuación usted me dijo que era mx más b. Claro, pero acuérdense que mi curva iniciaba en el origen. Luego entonces, más b vale 0. Y si más b vale 0, lo podemos ignorar. Esta es la ecuación de una recta. Lo que me está diciendo el modelo de Michaelis-Menten es que cuando yo tengo concentraciones muy bajas del fármaco, la relación entre la velocidad y la concentración es lineal. Eso quiere decir que si yo tengo una dosis, me va a dar una cierta velocidad. Si yo duplico esa dosis, se duplica la velocidad y así sucesivamente. Siempre y cuando se cumpla esta condición, que la concentración del fármaco sea bajita. Pregunten, pregunten. Doc, y, o sea, como un ejemplo de concentración baja, ¿cuánto sería? Por ejemplo, tú vas con el doctor y el doctor te dice, ¿sabe qué? Si usted tiene úlceras, le vamos a dar omeprazol. Y te da unas capsulitas de omeprazol de 20 miligramos. Entonces, lo que tenemos que pensar es que, de acuerdo a todo lo que ya sabemos, esos 20 miligramos, cuando se distribuyan completamente, se van a distribuir en tus 42 litrotes de agua, ¿cierto? Sí. Y si hacemos ya la relación, la concentración plasmática va a ser súper bajita, ¿cierto? Ya si hacemos la relación de miligramos por mililitro o miligramos por litro, va a ser muy, muy bajita. Y si la ventana terapéutica me lo permite, yo podría decir, como la relación es lineal, si yo te receto el fármaco y en realidad es una dosis muy pequeña, y tú me dices, es que todavía tengo malestar, yo podría pensar en la posibilidad de aumentar la dosis. Porque yo sé que aunque aumente la dosis, como estoy en unas concentraciones chiquitas,
Si aumento la dosis, eventualmente también aumenta la eliminación, ¿no? Siempre y cuando esté yo dentro de la ventana terapéutica, ¿no? Y lo puedo hacer con la confianza de que no se te va a acumular el medicamento. ¿Qué pasó, Karime? Sí, Tengo una duda. Entonces, es que me confundí un poco con las constantes de eliminación y esto, y no sé si entonces cuando sea lineal, la constante de eliminación sería de tipo 1. Es decir, si tú lo piensas, si yo te pregunto, cuando el fármaco tiene concentraciones muy chiquitas, ¿de qué depende la velocidad? Pues de la cantidad, ¿no? Exacto, de la concentración del fármaco. Como solo depende de un factor, y ese un factor es la concentración del fármaco, por eso decimos que es una cinética de primer orden. Porque el único factor del cual depende la velocidad es de la concentración del fármaco. ¿Más dudas, niños y niñas? Doc, ¿qué ocurre con la... Bueno, es que mencionaban algo de energía de activación en cuanto a pues la cantidad de sitios activos, creo, pero no me quedó muy claro. Es en realidad lo que tendríamos que estar, o sea, si yo quisiera pensar a nivel micro, ¿qué está pasando aquí? Lo que tendría que pensar es lo siguiente. A nivel micro, tú tienes tu hígado, ¿no? Este es tu hígado. Y tu hígado tiene cierta cantidad de enzimas que van a metabolizar el fármaco que tú te estás tomando. Pero ojo, como ya dijimos, ya definimos que estamos en concentraciones muy pequeñas, pues en realidad solo una parte de tus enzimas está ocupada metabolizando este fármaco. Y por eso decíamos, bueno, si yo te aumento la dosis y te la duplico, pues se duplica la velocidad. Porque en realidad, a dosis muy bajitas, los sistemas que están metabolizando y eliminando están muy tranquilos, ¿no? Están sobrados de capacidad, ¿no? Por eso es lineal y tendría un comportamiento, pues... Exacto, por eso hay una relación lineal, ¿no? Por eso si tú aumentas la dosis o la triplicas, pues se aumenta la velocidad. Pero ojo, eso siempre y cuando se cumple esa condición. Vámonos al segundo caso, que es, ¿qué pasa cuando F tiene un valor muy grandote? Cuando ustedes dicen, me duele la cabeza y me voy a tomar una aspirina de 500 miligramos, o sea, de medio gramo, estás tomando medio gramo de ácido acetilsalicílico. Y si además estás crudo, te tomas 2 aspirinas, ¿no? O sea, te estás tomando todo 1 gramo del principio activo. Para esos fármacos, la concentración plasmática que va a alcanzar el fármaco es muy grande. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos hace ratito, pero aquí la relación se invierte. Aquí el número grande es la concentración del fármaco. El número pequeñito es la Vmax. Y ya dijimos que en una multiplicación el número grande se afecta mucho. Pero en una suma, también ya dijimos, el número grande no se afecta tanto cuando le sumo un número pequeñito. Y vamos a volver a hacer exactamente lo mismo. Si KM es ahora el número chiquito, pues vamos a mandarlo a la goma. Vamos a ignorarlo. Porque el valor del número chiquito, del número grandote, no cambia mucho.
no cambia de manera importante. Ah, pero con este truco que hicimos, fíjense que ahora tengo una división donde tengo el mismo número arriba y abajo. Y un número entre sí mismo siempre me da 1, ¿cierto? Sí. Y multiplicar por 1 es como no hacer nada. Me regresa el mismo número. Entonces podemos también quitar estos términos. Y lo que me está diciendo la ecuación de Michaelis-Menten es que a concentraciones muy grandes del fármaco, la velocidad de eliminación es ¿qué? ¿Constante? ¿Es qué? ¿Bastante? ¿Lenta? ¿Lenta? ¿Por qué lenta? O sea, porque tenemos más concentración de sustrato y... O sea, entiendo que nuestra pendiente sí va a ser más, como mencionó al principio, una parábola. Pero... creo que ya me confundí. Sí. Cuando f tiene un valor muy grande, yo puedo quitar acá m y por lo tanto puedo quitar los otros términos. Y lo que me dice esto es que la velocidad de eliminación en estas condiciones es ¿qué? La velocidad máxima. Es la velocidad máxima. Luego entonces, si es la velocidad máxima y se me ocurre aumentar la concentración del fármaco, ¿se va a eliminar más rápidamente? No. No, porque por definición es la velocidad máxima. Entonces Ya se no vuelve puede- constante. Exactamente. En estas condiciones, la velocidad se vuelve constante y ya no depende de nada. Por eso decimos que es una cinética de orden cero. Porque en esas condiciones, tú puedes alegremente agregar más fármaco y la velocidad ya es constante, es la máxima. Sí, Fer. Entonces, doctor, aunque aumentemos más concentración de fármaco, ya no se va a, vaya, ya no va a aumentar la velocidad máxima porque ya se vuelve una constante en ese momento. Exacto, ya no aumenta la velocidad. Ok, gracias. Y vamos a regresar a nuestra grafiquita. Uy, no, a esta grafiquita. Esta grafiquita nos está diciendo exactamente eso. Para la, ¿no? Dice, en la parte de abajo dice, para la mayoría de los fármacos, la concentración plasmática, estamos exactamente aquí, la concentración plasmática es menor a su Km y, por lo tanto, la eliminación del fármaco es una eliminación de primer orden. Esto es, la eliminación es proporcional a la dosis del fármaco. Mientras yo esté en esta zona, la relación es lineal. Es una cinética de eliminación de primer orden. Y si tú aumentas un poquito la dosis, aumenta un poquito la velocidad y así. Ahora, la otra cosa que vimos es que en esta parte, con algunos fármacos, como decíamos con la aspirina, con el etanol, que ya conocen, y otros fármacos, las dosis que damos son muy grandes, ¿no? Very large. Luego entonces, la concentración plasmática es mucho más grande que Km. Y el metabolismo de este fármaco se vuelve una cinética de orden cero, lo cual significa que es constante e independiente de la dosis del fármaco. Entonces, Daniel dice, bueno, pues ya, como entendí todo esto, me voy a festejar y decidirse a tomar una cervecita.
Y como es una persona decente, se va a tomar una cervecita chiquita de 250 mililitros. ¿Qué tanto alcohol tiene una cerveza? Como el 5%, ¿no? Como el 5%. Karime, ¿nos querías decir algo? ¿O preguntar algo? Sí, quería preguntar que si una eliminación de primer orden puede pasar a de orden cero. Sí, si tú aumentas muchísimo la dosis, llegas el momento en el que el sistema se satura, ¿no? Eso es lo que decimos, que el sistema está saturado y ya no puedes aumentar la velocidad. Por ejemplo, ahorita estábamos diciendo que Daniel se iba a beber su cerveza y como además es garganta aventurera, dijo que su cerveza tenía el 5% de etanol. ¿Esto qué significa? Bueno, eso significa que por cada 100 mililitros de cerveza, 5 son etanol puro. Eso quiere decir que su cerveza tiene un total de 12.5 mililitros de etanol puro, ¿eh? Y tan inocente que se veía su cervecita. ¿Sí vamos bien? Sí, doctor. Sí, Ahora también estábamos diciendo que Daniel era un buen muchacho, ¿no? Entonces, estamos suponiendo que no va todos los días a tomarse su cervecita. Como no bebe constantemente, no bebe de manera constante, ¿no? O común, podemos asumir que él corresponde a esta parte de la población en la cual la velocidad de eliminación está entre 10 y 15 miligramos por hora. Y si lo pensamos cuidadosamente, bueno, pues esos 12.5 mililitros de etanol tienen una densidad de 0.7. Entonces, si yo multiplico eso por 0.7, ya no sé multiplicar. 12.5 por 0.7, eso me da un total de 8.75 miligramos totales de etanol en su cerveza. Como Daniel está celebrando que ya es un experto en farma, él ya sabe que esa es su velocidad máxima. Esta es su velocidad máxima de eliminación. Y decide que si se quiere tomar otra cerveza, lo puede hacer si lo hace en un periodo de 1 hora y no se va a emborrachar, ¿cierto? Porque se toma su cervecita en 1 hora, es el tiempo que le toma en eliminar los 8.75 miligramos y no pasa nada. ¿Sí vamos bien? Sí, Doc. Sí, doctor. sería lineal como el primer ejemplo que nos puso, ¿no? Sí, estás en algún punto en esta parte de la cinética, ¿no? Porque todavía no has saturado el sistema. Pero resulta ser que Karime tiene la misma idea y Karime se distrae y en lugar de tomarse una cerveza, por equivocación, se toma 2 cervezas, ¿no? Karime se toma 2 cervezas. Y parece ser que no hay mucha diferencia, pero entonces ahora ya estamos hablando de un total de 500 mililitros en esa hora. Entonces estamos hablando de que ahora es 8.75 por 2. O sea, su consumo de etanol pues doble, o sea 17.5 gramos en esa hora de etanol. Pero como Karime también es buena muchacha, ¿no?
tampoco bebe de manera, ¿no?, regular. Eso quiere decir que su metabolismo también está en este rango de 10 a 15. Aún si suponemos que su metabolismo es muy bueno, eso nos va a dejar por ahí entre, pues como entre 7, ¿no? 7 miligramos de etanol que no está metabolizando, que se van a acumular. A diferencia de Daniel, que después de 1 hora se puede tomar otra cerveza y tiene la capacidad para metabolizar esos 8.75 miligramos, cuando Karime se tomó las 2 cervezas, está excediendo su capacidad. Ella está en esta zona. Y si ella sigue aumentando la concentración del fármaco, la dosis del fármaco, se tiene que acordar que está en esta zona y la velocidad ya no aumenta. Si ella continúa a ese mismo ritmo, pues se va a empezar a poner happy, y se va a parar a cantar, y le va a hablar a su ex, y todas esas cosas que ya saben que pasan, ¿no? ¿Dudas? No, doctor. No, doctor. Entonces ahora ya saben cuánto pueden tomar. Sacan su calculadora y dicen, ¿qué voy a tomar el día de hoy? Ay, pues un tequilita. ¿Cuántos caballitos me puedo tomar? Ahora, ojo, este ejemplo nos gusta mucho al doctor y a mí, porque además, si ustedes se acuerdan, el doctor Shiraishi nos ha mencionado varias veces que este es un buen ejemplo de un sistema inducible. Si en lugar de que estuviéramos hablando del inocente Daniel, estuviéramos hablando de Sergio, que todo el mundo sabemos que cada 8 días se va a beber, bueno, pues resulta ser que en una persona que bebe de manera regular, el metabolismo del etanol induce su propio metabolismo, induce la expresión de un mayor número de enzimas, aumenta la expresión de la alcohol deshidrogenasa. En una persona que bebe de manera regular, su tasa metabólica es más alta. Está alrededor de entre 15 a 25, me parece que es, miligramos. No, de 20 a 25. Por ahí una cosa así. Miligramos de etanol puro por hora. Por eso, bueno, a ver si no me estoy poniendo en evidencia con todos ustedes, pero cuando uno pasa por la universidad, ocurre que de repente uno tiene amigos son sacadores y tú no bebes las primeras veces que sales con tus amigos son sacadores, te tomas una cervecita y con esa tienes para toda la noche, ¿no? Para estar happy, ¿no? Y desinhibirte, bailar y hacer todo lo que se te ocurra. Pero si eso lo haces constantemente, te empiezas a dar cuenta que esa una cervecita ya no te provoca el mismo efecto. Y entonces, pues ahora te tomas 2 cervecitas para alcanzar el mismo nivel de intoxicación, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues que a lo largo de tus aventuras estudiantiles, indujiste al alcohol deshidrogenasa y aumenta tu capacidad metabólica. Y por eso, para alcanzar la misma, porque además, fíjense cómo somos. Como buscamos la intoxicación con el etanol, en realidad buscamos llegar a esa zona, ¿no? A la zona donde se acumula y te produce los efectos farmacológicos. ¿Se acumula y qué, doctor? Perdón. Y te produce los efectos farmacológicos, ¿no? La desinhibición, el happy y todo eso, ¿no?
¿Dudas? ¿Comentarios? Doctor, ¿qué ocurre con las gráficas que en vez de ser solo una parábola es como un sigmoide? Antes así. Que son como así. Ah, exacto. Ah, bueno, normalmente una línea, este tipo de parábolas se puede volver sigmoide si tú haces que este eje sea un eje logarítmico. Normalmente en cinética y enzimática no lo aplicamos mucho, pero ahora que vamos a empezar farmacodinamia, cuando uno ve eficacia de un fármaco con respecto a la dosis, en ese tipo de curvas, sí hacemos la dosis semilogarítmica y hacemos que la curva se vuelva sigmoide porque nos ayuda a ver más cosas. Pero eso será otro día. Está bien. Gracias. ¿Más preguntas, chicos? Doctor, entonces entre más se administre un fármaco, su efecto se va a disminuir. Solo en aquellos fármacos en los cuales hay el fenómeno de inducción. No todos los fármacos presentan inducción. Por aquí teníamos esta tablita, ¿no? Y solo en aquellos fármacos que presentan inducción. Por ejemplo, aquí está una de las enzimas de los sistemas que se encargan de metabolizar el etanol. Es el sistema microsomal del citocromo 2E1. Pero si te fijas, también esta tablita nos está diciendo que el etanol induce este mismo sistema. Entonces, no solo la alcohol deshidrogenasa es inducible, sino los citocromos que están encargados de reacciones de fase 1 en etanol también son inducibles. Pero no todos los fármacos presentan este fenómeno. Por ejemplo, el metamizol sódico. Buena pregunta. Es que No lo por sé. decir, yo lo tomo para los cólicos menstruales en vez del Sincol y todos esos, porque me ayudaba más, pero ya no me hace el mismo efecto que me hacía en un inicio. Buena pregunta. Se debe o sea, no tomo otro medicamento. Y no sé si se deba a otro factor de, por ejemplo, mi cuerpo o algo así. No lo sé. ¿Usted, doctor, sabe algo? No, pero pudiera estar relacionado con dietas, ¿no? Cambios en las costumbres alimenticias. Acuérdate del jugo de toronja. Bueno, no tomo muchos jugos ni nada. O sea, mi alimentación es muy X. ¿Constante? Ajá, o sea, solo tomo agua, no tomo ni siquiera refresco ni nada de eso. Por eso se me ha hecho extraño, porque lo mismo también me pasa con el paracetamol. Tengo que tomar un fármaco más como... ¿Aumenta la dosis? Ajá, o aumentar la dosis porque ya no me hace el mismo efecto que me hacía hace un año, por ejemplo. Es raro, ¿no? Porque pasan tres o 4 semanas entre dosis y dosis, ¿no? Ajá, de hecho nada más me tomo una tableta. Ahora, lo que se me ocurre es, hay otro AINE por ahí. Hola, Eddie. Que también es decir, el metamizol lo usamos para los cólicos porque tiene como cierto efecto relajante muscular, ¿no? Es decir, no cualquier AINE te alivia los cólicos, porque tiene que ver con que tenemos que producir esa relajación de la musculatura lisa.
Hay una cosa que se llama, bueno, no una cosa, hay un AINE que se llama clonixinato de licio. No sé si lo has probado. No. Pero podría, por ejemplo, ser un factor el que yo tenga enfermedades gastrointestinales. O sea, por ejemplo, síndrome de colon irritable. No, Podría afectar la absorción, ¿no? podría ser que no se estuviera absorbiendo. O sea, eso es lo que fuera eso. A lo mejor lo que podrías hacer sería probar otro analgésico y ver qué tal te funciona. Pero algún otro analgésico que sea relajante muscular para que realmente... Porque eso es lo que se necesita, ¿no? En los dolores tipo cólico. Pues sí, yo creo que lo voy a intentar. Bueno. Entonces, terminamos farmacocinética. Parecía que no, pero llegamos al fin de farmacocinética. Eso quiere decir que están listos para empezar a hablar mañana de farmacodinamia. Sí. ¿Y ya vieron que cada día está más cerca el regreso a la facultad? Sí, Eso parece, eso parece. Al fin. al fin podremos vernos en persona. Sí, eso sí es lo único que me emociona, que nos veremos en persona. Mi flojera me dice, no, vamos a quedarnos en casita. Pero lo cierto es que sí es bueno vernos, ¿no? Y salir a que nos dé el aire. Entonces, pues ya por ahí ya empezaron a avisar de manera oficial en los canales de la facultad que pues que pronto regresaremos y que hay que estar al pendiente de la página de la facultad. Entonces, nada más para que todos estemos al pendiente de la página de la facultad, a ver cuáles son las indicaciones que nos dan, porque seguramente, como ya vieron, serán distintas para los diplomados, las materias clínicas y las preclínicas. Y pues cualquier cosa, seguimos en comunicación. De todas maneras, nos vemos mañana para empezar a hablar de farmacodinamia. Sí, doctor. Sí, Doctor, muchas gracias. Doctor, gracias. gracias. Gracias, doctores. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctores. Gracias, doctores.